Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar González y simplemente soy una persona que tiene muchas inquietudes en el tema jurídico. Llevo muchos años trabajando. Antes trabajé mucho en el tema de telecomunicaciones, ahora estoy con el Consejo de Estado y pues no pierdo la vena o la fibra o las dudas o el hobby de estar hablando de estos temas de tanta actualidad. Con esa pequeña presentación procedo a mi exposición. En primer lugar, un saludo para CIER, a su presidente, el doctor Perrino, el profesor Perrino. Muchas gracias por la invitación, al profesor Luis Ortiz. Ha sido perfecta la llegada, toda la organización hasta ahora. Al Colegio de Abogados, a ARECEP, a todos ustedes realmente, pues como ya no tengo sino 19 minutos, creo que no voy a saludar, sino en general a todas y todas los presentes. Pues yo sí quisiera que de pronto al final, si tuviéramos un tiempo, hiciéramos como una discusión. Se han mandado tantas ideas que yo me siento como que voy a hablar de un tema, pero hay otro. El profesor Laguna no mandó pedraditas, mandó piedras durísimas sobre muchos temas que lo dejan a uno, digamos, en un cuestionamiento muy interesante. El tema que yo les voy a plantear a ustedes en estos 18 minutos que me quedan se llama el regulador convergente en el sector de TIC. Y creo que tiene que apuntar hacia… Listo. Obviamente yo voy a dejar la presentación porque en 20 minutos es totalmente imposible, pero sí quiero dejar como unos temas puntuales de algo. Yo no voy a citar ni autores, ni sentencias, ni nada, sino temas que me dejan a mí pensando de muchas cosas que están pasando y que, como lo decía el profesor Laguna, de pronto no hemos investigado. Vamos tan a la carrera que estamos haciendo y si no hacemos, pues simplemente nos están desbordando los acontecimientos. Pero yo sí creo que hay que precisar algunos temas y creo, por lo menos en el caso colombiano, que no lo estamos haciendo. Lo primero, obviamente, ubicar el tema. Y el tema de Internet, porque el tema es Internet, es ubicarlo en el mercado digital. No se trata de un problema de telcos, de telecomunicaciones, no se trata de un problema solamente de competencia entre un operador y otro, sino realmente se falta de un elemento fundamental para el mercado único digital. La segunda es la convergencia. ¿Convergencia de qué? Estamos en un mundo, lo estamos viviendo en Colombia, de que no sabemos de qué estamos hablando. O sea, telecomunicaciones es una cosa, vienen los OTTs, pero hay OTTs que son sustitutos, otros que son complementarios, otros son distintos. Estamos hablando de contenidos y aplicaciones. Nuestra legislación, en términos muy sucintos, está muy pegada a la Unión Europea y al modelo europeo, por lo menos en telecomunicaciones. Tenemos una habilitación general, eliminamos la concesión, el famoso registro de la Unión Europea. Se eliminó la concesión, por lo menos para los de telecomunicaciones, hay un régimen de contraprestación, obviamente uno es el régimen jurídico de telecomunicaciones, incluido Internet, y otro es el régimen jurídico de las TIC, que en la Unión Europea se habla en sociedad de la información, pero hicimos una sola ley que es régimen jurídico de TIC. Tratamos de unir los dos y yo creo que no lo logramos, porque hay muchas normas, se habla de TIC, obviamente obvio, TIC, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, pero cuando desarrollamos el tema, pues es muy difícil mezclar dos sectores que son diametralmente de regímenes distintos. Uno, TIC, calificado de servicio público, una fuerte intervención del Estado, etcétera, y otro que era completamente abierto. Lo cierto es que en este momento esos dos sectores se están acercando. Yo no me atrevo a hablar de la Unión Europea porque simplemente hablo de mi modelo colombiano, y yo creo que hay muchas disrupciones en el tema de qué es TIC y qué es telecomunicación, y todavía no lo tenemos claro. Ejemplo, contenido y aplicaciones. ¿Dónde regulo yo contenido de aplicaciones? ¿Qué es eso? Y repito, hay una serie de inquietudes que no les puedo tocar mucho porque tengo algunos temas de eso en mi despacho, pero es un tema que yo creo que sí vale la pena. Y el tercero, el regulador convergente en Colombia. Pasamos. Simplemente esta es la famosa comunicación 122 de 2015 de lo que es el mercado único digital. No la voy a leer, simplemente voy a detallar algunos temas que me parecen fundamentales. Primero que todo, me habla de protección de datos personales y consumidores. O sea, hay que proteger los datos personales y protección de los derechos de consumidores. Para mí todo este cuento, como yo lo miro, y perdón que sea tan coloquial, tiene una razón de ser, el usuario. Para mí el tema es el usuario. Al final llegaremos a donde tengamos que llegar, típico derecho administrativo, el tema sigue siendo el usuario. Segundo, es un tema de globalización. O
O sea, estamos hablando de condiciones de competencia, independencia de su nacionalidad, lugar de incidencia. Vamos a ver que mucho el tema de las plataformas ni siquiera tienen origen ni sede en los respectivos países. El segundo, el tercero, derechos de los usuarios para realizar actividades en línea. Ese es un derecho de los usuarios. Se está hablando ya de un derecho, un profesor italiano me contaban hace unos 2 meses que estuve en la Carlos III, del tema de los derechos digitales, o sea, derechos fundamentales digitales. Y el tercero, obviamente, otro tema fundamental, el derecho a la competencia. Esta es la definición que tiene del mercado digital. En el tema de la estrategia no me voy a detener, y menos con el tiempo que me dio el señor moderador muy gentilmente. 3 temas, yo no voy a tocar sino el segundo, que yo no lo llamaría crear condiciones adecuadas, realmente la presentación me quedó mal, realmente conectividad de alta calidad. Si uno quiere llegar al mercado único digital y todo este cuento tiene que buscar ¿qué? Conectividad de alta calidad. Lo puedes poner más bonito, crear condiciones adecuadas y equitativas para que las redes digitales avanzadas les puedan ofrecer conectividad de alta calidad. Y en este tema de conectividad de alta calidad, es necesario crear incentivos para que las redes digitales avancen. Y en ese tema de avancen, en lo que tiene la Unión Europea, pues tiene 5 temas, 4 temas. Yo quiero simplemente mencionar el primero: hay que revisar y cambiar las normas de telecomunicaciones. Si queremos llegar a algo relacionado con la economía digital o con la economía colaborativa, que entiendo que esta tarde lo van a hablar, hay que revisar las normas de telecomunicaciones. Ya vamos para dónde, ya voy para allá. Segundo, el tema de audiovisuales. Y en el tema de audiovisuales, el tema de las plataformas de distribución de videos y videos generados por los usuarios. No pueden seguir siendo 2 sectores completamente distintos, es que no lo son. Dificultad en regularlos, estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que reconocer la realidad. La tercera, evaluación de las plataformas en línea, motores de búsqueda, redes sociales, tiendas de aplicaciones en el mercado. Falta de transparencia en los resultados de las búsquedas, nos pasa a todos, y en pasar de una plataforma a otra. Simplemente son plataformas cerradas que desconocen el derecho del usuario a la elección. Simplemente paso esto, la reforma de las… ¿Cuáles son los cambios en las normas de telecomunicaciones que se están planteando? Yo recogería algunos de estos. Este es un modelo que no tiene que ser necesariamente el de nosotros, pero es un modelo que por lo menos está trabajando y nos dan algunas luces así para decir que sí o para decir que no. Yo solamente estos 5 que tengo ahí, solamente voy a destacar 3. El tema del espectro. O sea, la coordinación y la gestión de esto sigue siendo un tema fundamental. Toda la legislación ha venido levantando cuellos de botella, que ya no hay concesión, que tal cosa, y todo se está dirigiendo donde están los cuellos de botella, facilidades esenciales, coubicación, etcétera, etcétera. Obviamente el espectro es el número 1, o sea, si nosotros no tenemos claridad sobre el tema del espectro, estamos muertos, y claridad en la manera de asignar el espectro. 2, igualdad de condiciones. O sea, los famosos OTT sustitutos, la unión del tema de TIC con telecomunicaciones son parte de la CIP, pero tiene un régimen distinto, es un tema fundamental. Y en este garantizar la igualdad, la verdad, no lo puse aquí, pero me llamó la atención con la venia del moderador. Hay una serie de excepciones al tema de igualdad de condiciones muy orientadas a las cargas de acceso. Uno era el sistema en el año 90 o principios del 2000, donde había que abrir al regulador, al operador incumbente, al operador monopólico, y se hizo todo lo posible por abrirlo. Obligaciones de acceso, cargas de acceso, interconexiones, etc. Ahora, pues empieza uno a mirar que el mundo cambió y se están planteando excepciones sobre esas obligaciones de carga de acceso. Oiga, yo quiero que usted me permita interconectarme o acceder a su red. Listo. Regla general, obligación, principio, obligación de acceso e interconexión, principio de costo eficiente más utilidad razonable. Ahora se dice, perdóneme, si queremos fortalecer las redes de nueva generación, si queremos llegar a banda ancha, toca replantear el sistema. Y replantear el sistema es establecer excepciones a esas cargas de acceso. Condiciones de acceso simétrico a redes. Esta me llamó la atención, coinversión en redes. Las famosas vacaciones regulatorias que en el 2006 fueron anuladas por el Tribunal de Justicia Europeo sobre el tema alemán, pero miren que está hablando de coinversión en redes, o sea, hay que fortalecer el tema de coinversión en redes. Si no fortalecemos las redes de nueva generación y no hay incentivos para ello, no será posible llegar a la sociedad de la información. Y ya lo puse tan. No, perdóneme, ¿qué pasó aquí? ¿Me estoy devolviendo? Sí. La tecnología que no puedo, no.
Listo. Bueno, el segundo punto, segunda parte, son 3 temas. Convergencia de los servicios. Yo aquí puse telcos, OTT, servicios de información, porque yo la verdad no tengo claridad qué es eso. Yo tengo claridad qué son los telcos, pero realmente el tema de los OTTs, hay que tener cuidado con los OTTs. Todo el mundo decimos, no, es que los OTT le están quitando el mercado a los telcos. Depende, como dicen las mujeres sabias, depende en qué sentido. Depende si son sustitutos, si son complementarios, qué tipo de servicios prestan, etcétera. No se puede uno mandar como un regulador a decir, vamos a regular todos los OTTs. Servicios de información, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos y Canadá, donde trajimos la definición de servicios de información de Estados Unidos, que ni ellos mismos lo tienen claro, las diferencias que ha planteado la FCC en todas circunstancias, donde dice generar, almacenar, transformar, procesar y hacer disponible información a través de telcos. Y cuando uno compara eso con lo que son telecomunicaciones, pues ahí hay muchos temas de los que eran los antiguos telecomunicaciones, que ya no sé si son o no son, que los llamamos los servicios de valor agregado o telemáticos. Pero además el tratado dice, cada parte establecerá cuáles servicios se consideran de información. Entonces uno no sabe en este momento si esos servicios de información son estos o cuáles son y cuáles están metidos en el tratado y cuáles no son de telecomunicaciones. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Aquí voy a tratar de muy rápidamente 6 temas. Ubicación de los nuevos servicios de infraestructuras, especialmente OTTs y plataformas. Yo creo que hay un tema fundamental que es el tema de las plataformas. Ordenamiento jurídico, extraterritorialidad, asimetría regulatoria, distintas ópticas del problema, el mercado y el usuario. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Ubicación de los nuevos servicios, OTT y las plataformas. Primero que todo, ya lo había dicho, las OTTs hay que tener claridad sobre las diferentes clases de OTTs que hay. Hay OTTs que son sustitutas, son complementarias, hay unas que son de transacciones, etc. No todas deben estar en el mismo tema. Es más, yo no estoy seguro que una comisión de regulación pueda meterse en el campo de las OTTs, salvo los que establezcan sustitutos de las telecomunicaciones. Servicios de información, ahí lo tengo ahí, categorías OTT, servicios de información, aplicaciones y contenidos. Nosotros tenemos una ley de TIC y en una resolución, un acto administrativo 202 del Ministerio, se definió contenidos y aplicaciones. Yo no la traigo pues porque no es la idea, pero la gente no dice nada. Pero ahorita que si usted está proveyendo contenidos o siendo proveedor de plataformas, no está en el tema, está en el tema de TIC, pero no de telecomunicaciones, y el cambio es diametralmente. Ahorita hay una serie de controversias donde varias entidades medio financieras o financieras utilizan servicios de telecomunicaciones para prestar los servicios. No sabemos si tienen que registrarse, si tienen el régimen de contraprestación, si hay una fuerte intervención del Estado. Nosotros seguimos hablando, como entiendo que aquí en Costa Rica, que las telecomunicaciones son servicio público, el tema de y las TIC realmente no son servicio público. Las técnicas de intervención del Estado y el fundamento constitucional varía diametralmente. O sea, la conclusión es, hay que diferenciar lo que es de TIC, que no es telecomunicaciones. Yo creo que hay que diferenciarlo porque obviamente el régimen es completamente distinto. Las plataformas, pues a mí me gustaría demorarme un poquito antes de hablar, pero creo que no lo puedo hacer. Simplemente tengo algunos aspectos generales que yo creo que ameritan por lo menos el estudio de, en otras cosas, hace un mes más o menos, la Autoridad Nacional de la Competencia de Colombia me invitó a dictar una charla en un congreso en Cartagena y la pregunta era bien retadora. ¿Será que las actuales normas tradicionales del derecho a la competencia se quedaron chiquitas o les quedó grande todo el tema del mercado único y tal? Y pareciera que esas definiciones de lo que es un mercado relevante, de todo lo que hemos venido hablando, de cómo controlar el tema de la garantía de competencia, porque realmente no se sabe dónde está el mercado, cuál es realmente la definición del mercado para que yo pueda operar la regla del 1, 2, 3, cuál es el mercado, tiene posición dominante en el mercado y si tiene posición dominante, las obligaciones de discriminación positiva. Entonces, digamos, esta es una serie de estrategias que llaman la atención sobre la importancia, no sé si de regularlas, pero sí estar muy pendiente de ellas. Control de acceso a los recursos o servicios, lo que llaman el gatekeeper. O sea, las plataformas generalmente son condiciones impuestas. Eso se ha dado mucho con las plataformas de aplicaciones móviles, antes no era tanto, era más del proveedor de redes y servicios. Ahora, obviamente, con un smartphone, pues está muy dominado por pocas plataformas. Nosotros estamos felices, yo personalmente estoy feliz con el tema de plataformas. En esa charla que yo tuve en un panel, me hablaba un señor obviamente mucho mayor que yo, que eso no es tan difícil,
Ya hablaba que desde que por la mañana se levantaba y fácilmente en el día había consultado y utilizado unas 25 plataformas, que si va a pasar el bus del colegio del niño, que si no va a pasar, que si llovió, que a las que voy a comer, impresionante. O sea, no nos estamos dando cuenta de hasta dónde va el tema y a mí me parece bien. La pregunta es, ¿todo eso es gratis? Yo no sé la verdad. Entonces, control de acceso de condiciones impuestas, esta es una pregunta fundamental. Yo hablaba con el taxista esta mañana y le preguntaba, bueno, ¿y aquí cómo está el tema del Uber? Me dijo, no, aquí está prohibido, pero lo cierto es que entonces se presta Uber, incluido aquí en Costa Rica. Y yo creo que hay que analizar, yo creo que volvemos a la reflexión del profesor Laguna, tenemos que revisar nuestro tema. Yo me puse a mirar en Colombia qué tenemos de desarrollo de esto, no tenemos. Realmente estos proveedores de plataformas, el caso Uber, el caso Airbnb, realmente son intermediarios de un negocio jurídico principal, une la oferta con la demanda o son realmente proveedores del servicio. Nosotros tenemos dos temas distintos, un ministerio dijo que la plataforma es legal y el Ministerio de Transporte dijo que el servicio es ilegal, o sea, no tenemos claridad. Hay un libro muy interesante del profesor, se me olvidó el profesor español, bueno, de economía colaborativa que traga el tema de Airbnb y de Uber, Montero Pascual, muy interesante, yo creo que es un primer acercamiento al tema. Y me hablaban que el abogado del Tribunal de Justicia Europeo emitió un pronunciamiento informando que el Uber es un servicio, pero no hay todavía una sentencia, por lo menos hasta hace 2 meses no la tenía, del Tribunal de Justicia Europeo. O sea, ¿por qué meto esto? Creo que es importante el llamado para que estudiemos los temas. Lo estudiemos sobre las bases del derecho administrativo, es que esto no tiene ningún misterio distinto de lo que todos hemos conocido en el derecho administrativo. Fundamentalmente, esta premisa la quisiera traer. Los beneficios los establece y distribuye el proveedor de la plataforma y las condiciones del negocio jurídico. O sea, todas las condiciones las coloca ¿quién? El proveedor de la plataforma. Bueno, esto no me voy a meter mucho, creo que van a hablar esta tarde de economía colaborativa o mañana. Son plataformas multilaterales en adelante, son las tecnologías, productos o servicios que crean valor al permitir la interacción directa entre 2 o más grupos. O sea, el ofertante es a su vez demandante. Esto crea una serie de desafíos para la Autoridad Nacional de la Competencia de cómo establecer controles o garantías de derecho a la competencia en mercados multilaterales. Otra característica de las plataformas que son las escalas, efecto de red. Efecto de red, hay grupos muy grandes y obviamente si el grupo es grande, la plataforma funciona. Este es fundamental, plataformas y concentración del mercado. O sea, lo que hablan los señores de Estados Unidos, el ganador toma todo. O sea, cuando usted tiene una plataforma que ha tomado fuerza, que tiene efecto de red, fundamentalmente el tema cambia. O sea, pareciera que el régimen tradicional de protección a la competencia ex post no es suficiente para garantizar estos derechos de la competencia en una economía digital. Su apoyo en un recurso tecnológico, se ha hablado que eso es una facilidad esencial con todo lo que implica en el régimen jurídico, el tema de las obligaciones de compartición de facilidad esencial. Es regulador del mercado. ¿Quién regula el tema? El proveedor de la plataforma. Impone obligaciones al resto de los agentes. Y obviamente un tema importante es el tema del Big Data, justifica la existencia de un ente regulador. Se deben regular las plataformas, 3 opciones. Bloquear las plataformas y negar la realidad. Segunda opción, nuevo marco regulatorio abierto y flexible. Los que somos viejitos nos acordamos de la ranchera del poco a poco y ahora es el despacito. Cualquiera de las dos que usted tome es un tema del regulador o por lo menos del gobierno. Uno no puede entrar a regular lo que no sabe. La incertidumbre le dice a uno, quédese quieto, vaya poco a poco mirando las opciones, especialmente en derecho comparado. Y la tercera, que es el nuevo marco, la autorregulación privada, que a mí me parece muy importante. Creo que hay unos ejemplos muy interesantes de autorregulación privada, pero yo no sé si solo la autorregulación privada sería suficiente. Me parece que es importante, pero yo no creo que sea suficiente. Fundamentalmente la conclusión es que la eficiencia de la plataforma no se debe parar. O sea, los derechos de los usuarios y la sociedad a beneficiarse de los avances tecnológicos. Yo no puedo parar un avance para que llegue la regulación llegará cuando tenga que llegar, pero me parece que ese es un derecho libertario que no se debería trancar. Debe establecerse la facultad de regulación, pero respetando sus especificidades. La regulación debe ser sectorial, ya voy un poquito rápido por el tema del tiempo, el abuso de la posición dominante en relación con el usuario.
contratos, privacidad, uso del derecho. Esta mañana yo abrí el Wi-Fi, entonces me dice, usted tiene que dar estos datos y estos datos, y, bueno, y si no los da Apple Store, oiga, yo me quiero meter, pero entonces, mire, tiene que hacer esto y darme esto y esto. O sea, estamos tan inmersos en el beneficio de las plataformas, nos sentimos tan bien porque nos han desarrollado muchos beneficios que no estamos mirando de pronto lo que estamos entregando y el riesgo de que ese operador o ese operador de plataforma tenga tanto poder. Este último, ¿los datos de los usuarios tienen valor? Yo la verdad no sé. ¿Pago por los datos o por la posición del mercado? Recientemente, creo que en el 2014, la Comisión Europea aprobó el tema de la negociación entre Facebook, que compró a WhatsApp. El valor son 21.800 millones de dólares, lejos de la facturación de la empresa. La adquisición fue el volumen elevado de datos. ¿Los datos tienen un valor o son gratis? Yo creo que ese tema hay que reflexionarlo. Los derechos digitales, creo que es un profesor italiano, si no estoy mal, que habló de los derechos digitales fundamentales. O sea, estamos viendo un mundo que no lo estamos analizando. Síntesis. ¿Es necesario o posible regular los servicios OTT como sustitutos de los servicios tradicionales con los que se compite? Yo creo que sí. Es muy difícil, pero yo creo que es importante. 2, los enfoques tradicionales para definir los mercados, que es un tema fundamental tanto para el regulador ex ante, mercados relevantes, o para el ex post, ¿resultan adecuados en el cambio y evaluación de la economía digital? Yo creo que no. O sea, hay que flexibilizar el tema de flexibilidad y oportunidad para revisar los mercados relevantes. Ese es un tema que tiene que ir adecuándose. Las plataformas y la concentración del poder del mercado, o sea, es una realidad. Y obviamente juegan dos temas fundamentales, el derecho de los consumidores y el derecho a la competencia. Aquí ya empiezo a correr, esto lo voy a pasar, el ordenamiento jurídico en Colombia, definiciones, que es todo el tema que tenemos nosotros de que no sabemos qué son TIC y qué son telecomunicaciones, que son TIC pero tienen un régimen jurídico distinto. Servicio público, lo que hablábamos, servicio público, el otro servicio público, extraterritorialidad, otro tema que hay que trabajar. Las plataformas en línea sin localización geográfica nacional, ¿cómo las regulo? Y obviamente la respuesta parece ser un poco unirse, poco posible en nuestros países. La globalización y los mercados regionales. Nosotros tenemos una CAN, que cuando uno menciona CAN y les dice a los compañeros de esta CAN, Comunidad Andina de Regiones, hay muchas cosas por hacer. No tengo tiempo, pero por ejemplo en Colombia, más o menos hubo unos 10 laudos arbitrales antes cuando yo estaba en la calle, estuve de árbitro en uno de esos, donde el Tribunal Andino de Justicia emitió un concepto vinculante y dijo que no tenían competencia los árbitros. ¿Cómo influyó eso? Y nadie esperaba que una norma andina, que uno no la vería, o sea, un poco la conclusión ¿cuál es? Así como los operadores son multinacionales, tanto los de telcos como los de plataformas, hay que unir a los países, hay que tener una regulación no nacional, supranacional. Asimetría regulatoria, esto es otro tema. Este es un tema, la característica constante del sector de TI y de telcos, de tecnología, es el cambio. Nosotros no tenemos que asustarnos al tema del cambio. Desde que yo me acuerdo, desde chiquito, siempre en todas las conferencias he hablado de la asimetría regulatoria, suena bonito, la asimetría regulatoria. Es que ese es el mundo de la tecnología. O sea, el mundo es adaptarse al cambio y vivir con el cambio. Y estar adecuando las normas, no es algo extraño, no es algo, digamos, es propio de la tecnología. Y obviamente reconocer las diferencias es una recomendación entre los diferentes servicios OTT. Diferentes ópticas del problema. 1, reglas iguales para nivelar la cancha. No hay ninguna duda que los operadores de telcos necesitan nivelar la cancha con los operadores sustitutos y prestan la misma facilidad. El tema de protección de datos, creo que hay un trabajo fundamental que hay que hacer eso. Y tercero, el tema del usuario, el derecho de elección y su protección. El usuario en las plataformas depende de un único agente. ¿Habrá que pedir la neutralidad de las plataformas? Yo creo que sí. Creo que les voy a quedar debiendo el último, el mercado y el usuario, perdón. El regulador convergente es simplemente dos temas. Entonces, digamos, este marco, 1, mercado único digital. Segundo, los temas de TIC llegan en Colombia a un proyecto de ley que se llama el regulador convergente. Hay un proyecto de ley presentado, pero el regulador convergente lo que busca es, digamos, poner a tono, creo que en Costa Rica están las mismas, o en Perú tal vez, poner a tono el regulador de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE.
y lo que se busca fundamentalmente es la convergencia de un solo regulador en el tema audiovisual y en el tema de telecomunicaciones. Ahí no están metiendo los OTT sustitutos. Yo soy un convencido, no importa que el tema de regulador cree las dudas que todos tenemos, convencido de la importancia del regulador. Yo, por lo menos en Colombia, no se hubiera desarrollado el sector de telecomunicaciones si no hubiera habido un regulador fuerte. Fundamental la autonomía, que estoy de acuerdo que no es independencia, totalmente de acuerdo. Fundamental la neutralidad política del regulador y fundamentalmente que el gobierno, dentro de esa autonomía territorial, no haga parte. El regulador actual en Colombia, el ministro y el director del Nacional de Planeación hacen parte del regulador, lo cual no tiene sentido. Hay que proteger al regulador. Proteger al regulador, la famosa captura del regulador es muy cierta. No solamente captura en dinero, se acercan tanto, la famosa teoría de Estados Unidos en el análisis que hicieron, se acercan tanto al operador que al final terminan conviviendo con los problemas y se le olvidan cuál es realmente el interés detrás de eso. Ya con esto termino, reforma la Comisión de Aspectos Favorables, la autonomía, neutralidad, convergencia de mercados. Quiero simplemente terminar con este. No les voy a, ya, excúsenme que me haya pasado unos 2 minutos. Yo creo que hay que fortalecer y establecer el alcance de las funciones de un regulador. Y cuando estamos hablando de esto, estoy hablando de 3 temas fundamentales. La potestad reglamentaria, obviamente la potestad de dictar actos particulares, la potestad de resolución de conflictos y las medidas cautelares. Nosotros en Colombia todas tenemos muchas dudas sobre si hay potestad reglamentaria de los autoridades reguladoras. Yo soy un convencido de que sí. Ha habido muchas sentencias de la Corte, yo hice mi tesis doctoral sobre eso, muchas dudas, pero yo creo que hay que fortalecer, pero también establecerle los límites. Esta mañana hablaban mucho del tema de discrecionalidad técnica, creo que es un tema bien importante. ¿Cómo controlar esa discrecionalidad del regulador? Hablaban, cuando yo defino una posición dominante, no la defino, establezco el costo eficiente, hay mucho tema de discrecionalidad. Entonces, pero la potestad reglamentaria, y aquí voy a decir un sacrilegio, y excluyentes de la potestad reglamentaria del gobierno. O sea, la habilitación de ley podría dar a que el gobierno no se pueda meter en ese espacio suficiente y propio de la discrecionalidad técnica. La potestad de resolución de conflictos, yo no tengo claro hasta dónde va eso. Yo hice un trabajo hace poquito para un libro colectivo que se hizo el profesor Smith y nos metimos porque antes no lo hago yo solo, nos metimos a mirar un poco el tema de la FCC y del AFCON y encontramos que en la resolución de conflictos, porque uno pensaba que la resolución de conflictos es, tenemos 2 temas distintos, dame los hechos, yo te daré el derecho, algo famoso lo que se llamaba la cuasijudicial que empezó el tema del regulador, y encontramos que en muchos casos de esos no está clara las diferencias de resolución de conflictos entre el regulador, administración y el juez. Claro, sentencia, acto administrativo, pero en cuanto al contenido, y encontré algunos casos bien interesantes donde la FCC tiene competencia de prevención. ¿Puede un regulador condenar en perjuicios? Pero ¿cómo así? Eso es de ley. Hay casos de eso. Y en el caso de Oscon, repito, también se habla un poco que si la finalidad de la resolución de conflictos es promover la competencia, habrá que mirar cuál es la solución de la resolución de conflictos que más se adecua al derecho a la competencia, lo cual dejaría un poco en el aire el tema de dame los hechos y yo te daré el derecho. Creo que hay que trabajar mucho en el tema de hasta dónde llegan las facultades del órgano regulador en resolución de conflictos y medidas cautelares. Y finalmente el tema del control judicial del regulador. Creo que hay inventarse no, yo alguna vez tuve oportunidad de trabajar sobre eso, la motivación reforzada. O sea, el regulador tiene que tener una motivación reforzada. Yo vi a alguien del RIA, creo que mañana tal vez va a hablar un poco del Regulatory Impact Assessment, que creo que es otra manera de mirar cuál es la función del regulador. El tema de la deferencia lo preocupa a uno mucho. Yo creo que no puede haber deferencia cuando está de por medio del control judicial. Lo que pasa es que el juez tampoco puede sustituir al regulador. Son temas simplemente que los dejo como inquietudes de puntos que todavía tenemos, por lo menos yo, en Colombia también tenemos muchas dudas y que ameritarían un análisis, un llamado a que desde el punto de vista del derecho administrativo los estudiáramos. Muchas gracias.